Pero además yo creo que lo que hay que mirar este ataque, porque es un ataque a través del Congreso, es lo que está pasando en todo el país. Es la manera como se está haciendo para desmantelar las organizaciones. Un gusto Gracias, buenos días. reencontrarnos contigo después de tiempo. Y vamos a cambiar rápidamente de tema mientras vemos qué va a pasar en el Congreso. Pero yo quiero insistir sobre esto. O sea, vivimos en el país en que entre otras cosas, nadie es responsable de nada. Es un escándalo con esos Frigo Inca y esas barbaridades que han pasado y nadie es responsable. O sea, lo que les funciona es el resorte de la impunidad, el de justificarse, el de echarle la culpa a otros o al final a nadie, ¿no? Y así el ministro no esté implicado en delitos de corrupción, es su responsabilidad política que eso haya ocurrido durante su gestión. Y en cualquier otra parte la gente asume la responsabilidad, ¿no? Pero en fin. Vamos a cambiar de tema. En el Congreso, entre otras cosas, está en debate la ley de fiscalización de las organizaciones no gubernamentales. Y está en nuestros estudios Susana Chávez, directora de PROMSEX, que es precisamente una organización no gubernamental. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias. Yo quisiera que empecemos por explicar qué es lo que hacen las ONGs y qué es lo que esta ley pretende y por qué. Bueno, las ONGs por lo general trabajamos en lo que significa la incursión de nuevas políticas que no existían. Por ejemplo, cuando nosotros no teníamos ningún marco legal sobre cómo combatir a la violencia, se generó todo un movimiento de generación de evidencias, de mostrar ejemplos en otros países, de trasladar al país los acuerdos internacionales para ponernos a derecho, y esto ha implicado que el país comience a cambiar. Igual pasó, por ejemplo, cuando se propuso que en disminuir las barreras de acceso a la educación que habían entre niñas y niños, entonces hubo un trabajo. Y lo mismo ha ocurrido en una serie de temas, en el campo judicial, en el campo de la economía. Es decir, las ONGs están reconocidas como parte del, digamos, componentes de un Estado grande, respetuoso, donde además participa para generar también lo que se llamaría una rendición de cuentas. Claro, pero ahí es donde empieza la discusión, ¿no es cierto? Porque lo que se dice, las objeciones que vienen de los sectores que son críticos y que promueven esta ley, es lo primero, que las ONGs reciben fondos internacionales de gobiernos, de empresas, de lo que fuera, y no hay ningún control sobre sí, el ingreso de ese dinero. ¿Eso es cierto o no? No, en absoluto, porque nosotras recibimos, por ejemplo, fondos bilaterales, es decir, de cooperación de país a país, donde se tienen mecanismos de control. Hay una institución que ya, digamos, vigila esos términos. Todo lo que entra a las organizaciones, a las ONGs, están absolutamente bancarizadas. O sea, existen una serie de mecanismos. Además, cada año, por lo menos pasamos por 2 o 3 auditorías. Auditorías institucionales, auditorías de las agencias de cooperación que, digamos, apoyan a las iniciativas, pero también auditorías del propio Estado. Desde que PROMSEX, te doy un ejemplo, existe, no hay un solo año donde no hayamos tenido auditoría de la APSE. Pero yo quiero decirte algo que es importante. ¿Qué es la sociedad? Que es la Oficina de Cooperación Internacional para el Perú y que pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores. Pero además yo creo que lo que hay que mirar este ataque, porque es un ataque a través del Congreso, es lo que está pasando en todo el país. Es la manera como se está haciendo para desmantelar las organizaciones, las instituciones, Poder Judicial, Jurado Nacional de Elecciones, el cambio de toda esta matriz que han generado transparencia, procesos ordenados, institucionalización. Claro, porque ahora en las ONGs. Claro, o sea, hay dos digamos, referencias fundamentales en la crítica, ¿no? Uno, que estos manejan dinero y nadie sabe qué hacen con él. No es exactamente así, ¿no es cierto? Y nadie se hay niega desinformación. Eso, además. Claro, sí. Pero el segundo punto es que las ONGs o algunas de ellas son utilizadas con una agenda política, digamos, ¿no?
intervenir de una manera indirecta y sin ser una organización política en la política, ¿no? A ver, lo que pasa es que yo creo que ahí hay que diferenciar lo que significa la política pública. Y entonces, la política pública sí es un bien que finalmente pertenece a la ciudadanía y hay que trabajar para mejorar. Y las ONGs creo que tienen que hacer un real esfuerzo para distanciarse de lo que plantean los partidos políticos, pero no significa no dialogar con los partidos políticos, porque son los que finalmente van a hacer gobierno. Entonces sí se necesita esta actoría. Pero además yo sí quiero decir qué cosa es lo que está diciendo el Congreso y qué cosa quiere regular. Por ejemplo, quiere regular y quiere hacer un registro especial de organizaciones que según su definición hacen activismo político. Por ejemplo, nosotras que luchamos en contra de la violencia hacia la mujer. Que luchamos por el reconocimiento de las personas sin ningún tipo de discriminación. ¿Está considerado activismo político? O sea, es activismo en el sentido de cambiar la política pública, de hacerla más inclusiva, menos discriminatoria. Eso significaría activismo político, pero además no solamente dice eso, sino dice en que no intervengan en procesos electorales. Fíjate cuando nosotros hemos tenido el problema de negar la validez de las instituciones. Las organizaciones de sociedad civil, Transparencia, que es una ONG, y una serie de organizaciones, por supuesto, hemos salido a protestar para que se respete el resultado de las elecciones. ¿Esto está considerado activismo político? O sea, ¿qué cosa se está amarrando de las ONGs? Una esencia que va a estar muy direccionada hacia la vigilancia, hacia la rendición de cuentas. Y sí, pues, los principales promotores en contra de las ONGs son quienes tienen que las ONGs le hemos implantado juicios. Por ejemplo, el doctor Aguinaga, involucrado en el tema de las esterilizaciones forzadas, más de 25 años en este proceso judicial. Nosotras hemos luchado, por ejemplo, para que la anticoncepción oral de emergencia esté al alcance. Y eso ha chocado con intereses, ha chocado con situaciones complejas. Entonces, ahora que están en el poder y que han logrado una coalición desde el Congreso, definitivamente, y tienen los votos seguramente para neutralizar a las ONGs, sí han planteado una política que dicen ellos ser de vigilancia, pero no. Lo que se está planteando esta ley en realidad es una serie de prerrogativas abusivas, anticonstitucionales, al máximo de decir que una organización administrativa podría desaparecer una ONG eliminando su registro. Ahora, hay una cosa que sí es cierta, ¿no? Yo de joven he sido militante de izquierda y cuando me encuentro con mucha gente de mi generación que también participaba militantemente en política, están en las ONGs. O sea, muchísima gente de izquierda está en las ONGs. Pero hay mucha gente, ¿no?, también... No, pero te digo, eso es una primera cosa que a mí me parece que es absolutamente legítimo. En algo tiene que chambear la gente, ¿no es cierto? No, lo que y pasa... si eso tiene que ver con digamos, pelear por sus convicciones con respecto a igualdad de derechos, con respecto a lo que fuera, bueno, eso es un espacio que existe, ¿no? Sí, porque también yo creo que es bien importante tu reflexión en el sentido de que cuáles eran o son los espacios que ofrecían apertura para las investigaciones, para la generación de nuevas propuestas, para los modelos de intervención, para los programas pilotos, han sido las ONG. Es más, las propias universidades han generado ONGs para justamente desarrollar esta otra dimensión. Yo tengo, por ejemplo, el IDL es una ONG, ¿no es cierto? Y tiene un papel activo en la política nacional, pero sobre temas muy específicos, ¿no? La justicia, los derechos humanos, los derechos de los periodistas. Pero, por ejemplo, el Instituto Libertad y Democracia de Hernando de Soto es una ONG también. Es una ONG también. Ahora, que no podría decirse que es de izquierda. Por supuesto. El Instituto de Estudios Peruanos es una ONG. Es una ONG también. Pero es, o sea, yo le tengo un respeto al Instituto de Estudios Peruanos, la calidad de la investigación, la calidad de las publicaciones. Es decir, si tú quieres encontrar
un espacio de reflexión sobre los problemas del Perú. Totalmente. El IEP es un referente fundamental. IPIS es una ONG. IPIS. Así es. GRADE, por ejemplo, que ha trabajado durante investigaciones importantísimas de seguimiento a la población durante más de 20 años, una investigación mundial importantísima. Los niños del milenio es una ONG. Exitosa. Eso no se podría hacer en el Estado porque Pero, se daría continuidad. ahora, ¿qué va a pasar si se aprueba esta ley con las ONG? O sea, primero nos coloca en una situación de absoluta arbitrariedad. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué? Porque este tipo de leyes solamente funcionan con gobiernos autoritarios. Por ejemplo, para que digamos cómo sectores de izquierda supuestamente, no necesariamente, al contrario, las ONG son sus enemigas. Nicaragua se declara de izquierda, progresista. Bueno, ha barrido con todas las ONGs. Ha barrido más de 5.000 ONGs desaparecidas. ¿Por qué? Porque le resultaban molestas. Porque no les gustaba que vayan a instancias de Naciones Unidas a denunciar los abusos. Entonces, esto ha pasado básicamente ahora, en países... ese es otro tema controversial, el de las organizaciones de derechos humanos, tipo APRODE, ¿no es cierto? Que lo que se dice es que solo defienden los derechos humanos de los terroristas, ¿no? Y eso ha sido una crítica constante, ¿no? Y es una visión con la que se quiere dar, en todo caso, absolutamente arbitraria. Y yo no conozco tan a fondo el trabajo de APRODE, pero te podría decir que ha trabajado con sindicatos y con organizaciones. En el caso nuestro, nosotros llevamos al espacio internacional el caso de Camila. No sé si tú te acuerdas, tú lo pusiste. Sí, claro. ¿Qué ha permitido ese caso, por ejemplo? Que el Perú en este momento tenga un mandato de implementar intervenciones desde el Estado, primero, para evitar que las niñas tengan que pasar por esta situación de la vulnerabilidad sexual, para que los órganos de justicia estén informados y no terminen criminalizando, denunciando de autoaborto a una niña de 13 años porque tiene una pérdida, o sencillamente diciendo, oigan, tienen que trabajar que en los hospitales sus intervenciones reconozcan que esa niña, no por ser víctima de violación, ha dejado de ser una niña. Eso es lo que tiene el Estado. ¿Y eso por qué lo tiene? Porque lo llevamos a los espacios internacionales. El tema de lo que es cierto... he estado leyendo y yo lo recomiendo sinceramente, la última publicación que ha hecho la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Hay una revista que se llama Elecciones y que la verdad recoge material excepcional. Hay un artículo de Levitsky. No estoy de acuerdo con todo lo que dice. Me parece demasiado optimista sobre lo bien que le va a la democracia en el mundo. No creo que le vaya tan bien y creo que hay montones de riesgos que ahí no están contemplados. Pero el artículo de Yusuke Murakami, que es un investigador japonés al que conocí hace muchos años y que es una persona brillante, ha hecho un artículo muy bueno sobre la crisis de la democracia peruana, ¿no? Y habla, lo que te muestra son la debilidad de la democracia en el Perú. Y en un contexto de debilidad institucional, las ONGs tienen un papel importante. Totalmente. Porque están poniendo presión para que seamos aquello que pretendemos ser, ¿no es cierto? Una sociedad realmente democrática e inclusiva. Así es. Es más, la existencia de las ONGs no lo recomiendan necesariamente espacios de izquierda, lo recomienda la OCDE. ¿Qué dice? Por ejemplo, ahí donde queremos entrar, al país de los modernos, tienen que tener, la organización de los países modernos. Así, tienen que tener una sociedad civil fortalecida y que actúe. Bueno, vamos a esperar qué pasa, pero creo que viene con todo, ¿no? Sí, tiene los votos, lamentablemente. Hay una preocupación, digamos que este es un abuso más, pero no hay que verlo desligado del desmontaje democrático en todos los lados. No soy brujo, pero a veces acierto mis previsiones. Yo creo que una de las cosas que va a pasar cuando termine esta especie de noche que estamos viviendo, que está un poco larga, es que va a tener que ser una agenda nacional el revertir totalmente todas las barbaridades que están haciendo con la Constitución, con la ley, con los derechos en el Perú. Van a revertir. Todo eso se va a revertir. Y los responsables de habernos puestos en esta situación van a pagar por eso. O sea, no crean que esto se terminó acá.
y que modificando, pretendiendo controlar las instituciones van a ganar las elecciones. O sea, si algunos de los partidos que están en el Congreso tienen bancada en el próximo Congreso, va a ser un milagro. Pero van a pagar por lo que están haciendo. Pero lo más importante para los peruanos creo que se va a revertir todo aquello que vaya contra los derechos de los ciudadanos, que es lo que están haciendo hoy, ¿no? Coincido, los 5 primeros años va a ser para recuperar y no para avanzar. Totalmente. Ahora, ustedes en el caso de Promsex, a mí hay un tema ahí de controversia. Yo he estudiado y he seguido a lo largo de años. A mí me llamó mucho la atención y te voy a provocar un poco para hacer una conversación sobre esto, que es el tema de las esterilizaciones forzadas. A mí me pareció, cuando se lanzó, además Fujimori vino de Nueva Delhi, creo, del brazo con las feministas a lanzar la gran campaña por el derecho de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo. Y se lanzó una super campaña de preservativos, dispositivos intrauterinos, píldoras anticonceptivas, la píldora del día siguiente y como extremo la vasectomía. Yo me hice la vasectomía y la ligadura de trompas. Era una campaña extraordinaria y hubo una gran resistencia de parte de los sectores más conservadores de la iglesia contra esto y se hizo la denuncia de que se había esterilizado 300.000 mujeres en contra de su voluntad. Y yo sinceramente, que he seguido el caso tratado de hacerlo con objetividad, no hay evidencias de que eso... Han ocurrido casos, eso es cierto, pero porque se violaron los protocolos que se habían establecido. Totalmente. Entonces yo creo que... A ver, yo creo que sí, el tema es interesante. Hay un tema que viene con un discurso y efectivamente es un discurso además que se da en la conferencia más importante del mundo, donde se reconoce por primera vez los derechos sexuales y reproductivos. Y efectivamente, el presidente, en ese momento, Fujimori, lanza un discurso señalando que el destino de las mujeres estarán en sus manos. Pero cuando esto llega al Perú, lejos de justamente el kit de acceder a la decisión reproductiva, implica que uno tenga una amplia gama de métodos como el que tú has señalado. Pero no, en el Perú se dice, no, ya son suficientes los métodos temporales y vamos a focalizar en la esterilización forzada. Y eso está, digamos... ¿Sabes lo que? Yo creo que hay temas que hay que cerrar. Esto tiene que cerrar. ¿No es cierto? Y el problema es que ya tiene, como tú misma dices, o sea, el propio Aguinaga está harto, ha habido como 7, 8 investigaciones fiscales. El tema es que las investigaciones fiscales se archivan. Se archivan, pero no se archivan porque no encuentran elementos que acrediten que había una política de Estado de esterilización forzada. En todo caso, si se hubiese continuado con el proceso judicial, este tema probablemente hubiese sido cerrado. Me tengo que ir a la pausa, si no me van a linchar. Claro, pero no, ese tema... Yo creo que hay que tratarlo, Totalmente. Susana, y te propongo que hagamos, bueno, sería buenísimo que Aguinaga esté dispuesto a venir y a tener esta discusión. Totalmente. ¿No? Pero yo creo que no es bueno que tengamos ni heridas abiertas ni temas pendientes, ¿no? Si no, no vamos a poder mirar el futuro de una manera distinta. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias también. Y señores del Congreso, puedan hacer lo que quieran de mal, pero después se va a tener que revertir. Estamos en Exitosa, 95.5 la FM en Lima, canal 34 de Movistar. Volvemos.